de los siglos, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les ha transcurrido el día? Guardados por el Señor, ¿verdad? Estamos en las manos del Señor, ¿verdad? ¿Y quién es el que vive? Cristo, ¿verdad? Cristo es el que vive. Y si Él vive, usted también vive, ¿verdad? Usted no puede estar triste ni agobiado, ¿verdad? No, que no tengo para el desayuno, Dios proveerá, ¿verdad? Sí. El ayuno embellece, ¿verdad? Y a veces no queremos y Dios nos mete en ese tiempo de ayunar y de buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Porque ahí es donde está la bendición. Ahí es donde Dios nos va a hablar, ahí es donde Dios nos va a jalar la oreja, ahí es donde Dios te va a decir no es para la izquierda, es para la derecha, ahí es donde Dios te va a decir ese negocio no te conviene, esa amistad no te conviene. Dios te va a revelar y te va a revelar siempre el buen propósito que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Libro de Romanos, capítulo 13, le enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Creemos que Dios también tiene una palabra para ellos, igual que para nosotros, ¿verdad? Libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Cuando todos lo tengan, dicen gloria a Dios, ¿verdad? Si usted no trajo Biblia, acérquesele a un hermano, compartan la palabra. Dice la Escritura, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda gloria, te damos toda honra, toda alabanza, porque solo hay un nombre que es sobre todo nombre, Padre. Solo uno que entregó su vida y fue crucificado, derramó su sangre, bendito Dios, sus manos fueron traspasadas por unos clavos, sus pies también, sobre su cabeza fue colocada una corona de espinas, Padre. Te hiciste pobre por amor a nosotros, te humillaste y de tu boca no salió ninguna palabra mientras te azotaban, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por cada gota de sangre derramada en esa cruz. No tenemos cómo pagarte, Padre, para que hoy tú nos dieras una vida y una vida en abundancia, Padre mío. Por eso hoy estamos aquí, presentándonos como cuerpos vivos delante de ti, Padre, a escuchar tu palabra, tu mensaje, a que nos direcciones, Padre de la gloria. Aunque a veces nos toque jalarnos las orejas, Señor bendito, aunque a veces, Padre de la gloria, nos exhortes, Padre, pero sabemos, Padre, que se hace necesario porque a veces quitamos la mirada del autor y consumador de la fe y las ponemos en cosas que a ti no te agradan y que nos puede llevar, Padre de la gloria, a caer, bendito Dios, aleluya. Pero hoy, Padre, tú nos vas a hablar como líderes, como hombres y mujeres crecidas y maduros en el Evangelio, Padre de la gloria. Padre, que esta palabra, Padre de la gloria, sea recibida con amor, Padre de la gloria. Que esta palabra sea recibida conforme a como tú me dijiste que la hablara, que la explicara, bendito Dios, aleluya. Es una enseñanza, Padre. Si tienes que hacer correctivos, hazlos, pero por la palabra. Si tienes que enderezar a aquel que ha desviado su camino, Padre de la gloria, hazlo, bendito Dios. Y aquel, Padre, que de pronto se ha engrandecido, Padre, por el lugar donde tú lo has colocado, Padre, que hoy a través de esta palabra él pueda entender que al que más se le da, más se le pide. Y que al que más se le da, más humilde y sencillo tiene que ser, Padre de la gloria.
te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y a su nombre. El libro de Romanos dice algo que es una realidad, ¿verdad? Algo que al ser humano no le gusta. Al ser humano no le gusta someterse, ¿verdad? Al ser humano no le gusta, por decirlo así, que lo gobiernen, ¿verdad? Que le digan qué hacer y qué no hacer. El ser humano quiere andar libre. Quiere hacer lo que él cree, lo que a él le parezca, lo que a él le da la gana, ¿verdad? Pero la Biblia hoy nos está diciendo, y le está hablando al pueblo de Dios. Y ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son líderes de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Pero a veces como líderes no nos gusta. Ponemos cara, hacemos gestos, ¿verdad? Y cree que la gente no se da cuenta, pero la gente se da cuenta porque los ojos no mienten. Y la cara tampoco miente, ¿verdad? Y la boca menos, ni la nariz, ni las orejas, ¿verdad? Y a su nombre. Y la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y lo que hay por Dios ha sido establecido ¿por quién? Por Dios. Dios es el que establece, Dios es el que rige, Dios es el que da las normas, los fundamentos, los principios, las leyes. Cuando usted hizo la oración de fe y cuando usted tomó la decisión por Cristo, ¿verdad? ¿Usted qué hizo? Con su boca, usted le está diciendo al Señor que su vida ya no le pertenece a usted. Su vida le pertenece ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? O sea que, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Mas ya no vivo yo. O sea que ya usted no vive para sí. Ya usted vive ¿para quién? Para Cristo. Para Jesucristo. Porque el que estableció la autoridad fue Dios. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que orar también por los que están ¿a dónde? En eminencia. Los que están por autoridad. Dios nos manda. Dios nos pide, Dios nos demanda hacerlo, ¿verdad? Aunque a usted no le guste el presidente que hay, usted tiene que orar por él. Para que Dios obre a favor del pueblo. Para que Dios enderece de pronto lo torcido que él ha venido, ¿verdad? La autoridad la ha colocado, la ha puesto Dios, ¿verdad? Y mire que es un tema delicado para el reino de los cielos. Porque la Biblia dice en el versículo que aquel que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, la iglesia es un cuerpo con un orden establecido ¿por quién? Por Dios. Aquí no manda el hombre, aquí el que manda es Dios. Aquí se hace lo que Dios dice, no lo que el hombre quiera hacer. Aquí se realizan las actividades que Dios dice que el pastor debe hacer. ¿Dónde se la revela Dios? En el secreto, ¿verdad? Aquí no hay que inventar nada. Ya todo está hecho. Ya Dios lo hizo todo. Dios sabe lo que la iglesia verdadera necesita, ¿verdad? Dios permite el encuentro de parejas porque Dios sabe que hay parejas que necesitan tener un encuentro de parejas. Tanto el esposo con la esposa, pero también tener una relación con Dios, que Dios les hable, que Dios los dirija, que Dios dé una palabra que marque esa unión entre ellos dos, que Dios con esa palabra limpie asperezas, quite problemas, ¿verdad? Nos ayuda a ser papá y a ser mamá, nos ayuda a ser esposo y a ser esposa, nos ayuda a ser pastor y a ser pastora, ¿verdad? Entonces Dios permite esos eventos con esa finalidad, ¿verdad? Pero a veces en la iglesia pasa algo, ¿verdad? Y no quiero que nadie se sienta golpeado ni maltratado por lo que voy a decir, ¿verdad? Ya, a veces en la iglesia hay personas que nada más, y no está mal, oiga lo que voy a decir, no está mal porque Dios coloca una cabeza, ¿verdad? Dios coloca un pastor. Pero hay personas que solamente se sujetan al pastor. Y no está mal.
Pero Dios le ha revelado al pastor y ha establecido dentro de una iglesia, ¿verdad?, pastores interinos, pastores autorizados, coordinadores de culto, ministros de alabanza. Dios ha creado un grupo de apoyo, ¿verdad?, porque ningún pastor puede gobernar ni dirigir la obra del Señor solo. Dios le reveló en el secreto, como lo hizo con Moisés, ¿verdad?, porque aquí no somos llaneros solitarios, ¿verdad? Esto no se puede manejar, la obra del Señor no la puede manejar una sola persona porque se cansa. Las cargas son muchas. Usted se imagina 300 personas pidiéndole consejería al pastor. No le alcanza el tiempo para atenderlos a todos, ¿verdad? Pero a veces incurrimos en ese error, ¿verdad? A veces no nos gusta sujetarnos a las autoridades que Dios ha establecido dentro de una congregación. ¿Usted me está escuchando o no me está escuchando? Y eso es algo peligroso. ¿Por qué? Porque eso rompe la unidad. Y la iglesia es una unidad, el cual la cabeza, ¿quién? Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? A veces no nos queremos sujetar a las autoridades que Dios ha establecido dentro de la congregación. Yo puedo ser el copastor de la iglesia, pero a mí el día que me toca servir, yo soy un siervo de Dios, soy un diácono de Dios. Yo me tengo que sujetar, yo ahí me quito la investidura de copastor y me pongo la vestidura de siervo de Dios. Tengo que sujetarme al pastor de culto que Dios colocó ese día. ¿Usted me está entendiendo o no me está entendiendo, verdad? Y a su nombre. Ya. Y para poner un ejemplo, vayamos al ejército, ¿verdad? En el ejército hay rangos, ¿verdad? Pero el soldado raso, por encima de él, hay una autoridad, ¿verdad? Y por encima de esa autoridad hay otra autoridad. Pero el soldado tiene que sujetarse a la autoridad primaria que tiene por encima de él. Él no puede, como dice uno, volarse el conducto regular, ¿verdad? Y a veces nosotros nos queremos volar el conducto regular. Y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a someternos a las autoridades establecidas por ¿quién? Por Dios, ¿verdad? Y ahí Romanos nos lo recuerda y Dios se los quiere recordar en esta preciosa noche, ¿verdad? Dice que no hay autoridad que no sea establecida por ¿quién? Por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pastor principal no puede hacerlo todo, él delega, ¿verdad? Él delega funciones, ¿verdad? ¿A quién? A los ancianos, a los pastores, ¿verdad? Y cuando usted no obedece a un anciano, cuando usted no obedece a un pastor, está desobediendo al pastor principal. Porque usted está siendo desobediente a lo que él estableció como cabeza de la iglesia. Usted está desobediendo a lo que Dios le dijo que hiciera y que instalara en esa congregación, ¿verdad? Yo no sé por qué Dios trajo esta palabra hoy, ¿verdad? Pero Él sabe. Dios sabe para dónde va. De pronto nosotros no sabemos para dónde vamos, pero Dios sí sabe para dónde va, ¿verdad? Y si usted va conmigo al libro de Números, capítulo 11, ¿verdad? Libro de Números, capítulo 11. Ahí vamos a ver algo que sucedió, ¿verdad? Número, capítulo 11, versículo 16, ¿verdad? Dice la escritura, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré a ti allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Dios le da a Moisés una orden.
Dios establece a Moisés 70 ancianos, pero ¿con qué finalidad? Para que Moisés no llevara la carga de todo el pueblo. O sea que lo que yo estoy predicando es bíblico. Y Dios le dice, yo les daré de tu espíritu, ellos lo van a recibir. De lo que yo te he dado a ti, tú lo vas a recibir, ¿verdad? Cuando el pastor Amé está aquí parado, ¿verdad?, en una escuela dominical, y él de pronto llama a 2, 3 varones para que lo ayuden a ministrar, ¿verdad? Él coge el aceite y unge las manos de ellos. O sea, le está pasando su autoridad que Dios le ha dado para que ellos ministren algo que Dios le dijo que hiciera. O sea, él está estableciendo una autoridad dentro de un servicio, dentro de un culto. Y fue lo que Dios hizo aquí, ¿verdad? Moisés no podía con la carga del pueblo. Y le colocó 70 hombres al lado para que lo ayudaran a la carga, ¿verdad? Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los ancianos para que ayudaran a guiar al pueblo, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que el que desobedecía a un anciano, desobedecía a Moisés. Cuando usted desobedece una orden de la autoridad que está por encima de usted, usted está desobedeciendo hasta el mismo Dios. Porque si usted no se sujeta al que ve, que lo tiene al lado, ¿cómo se va a sujetar al que no ve? No nos gusta obedecer, no nos gusta sujetarnos, no nos gusta que nos ordenen, no nos gusta que nos manden. No nos gusta que nos pidan el favor de que hagamos esto, de que hagamos aquello, ¿verdad? Pero yo creo que esto no pasa en esta iglesia, eso pasa en otras iglesias por allá. Eso pasa por allá en China, como en Japón, ¿verdad? Pero yo creo que en la vida verdadera no pasa eso, ¿verdad, Pastor Vega? Aquí lo que hay es pura gente obediente, pura gente sujeta, ¿verdad? Ya. Una gente que un pastor le dice, oiga, hágame un favor, vaya y busque la escoba para que baje aquí. Ya. Pero cuando el pastor Amé lo pide, eso brincan, saltan, corren, ya. Y es entendible, ¿verdad? Pero no debe ser así. Es entendible porque la Biblia dice que la oveja escucha la voz de su pastor y le sigue, ¿verdad? Pero hay otras autoridades dentro de la iglesia que también hay que respetar, que también hay que obedecer, que también hay que someterse, que también hay que sujetarse. Ya. Porque si no, no hay unidad, lo que va a haber que es un desorden. Y es algo que nos ha caracterizado a nosotros, ¿verdad? Hoy cogí un Uber, vea cómo es Dios. Hoy cogí un Uber y cuando yo le doy la dirección al varón, él me dice, esa no es la iglesia de la vid verdadera, creo, blanca, que el pastor es uno así, gordito. Y yo fui un tiempo allá y me gusta porque esa iglesia es ordenada, es organizada. Mira el concepto que tiene la gente de afuera. Y voy a volver, me he alejado. Y sabe Biblia porque nos pusimos a hablar la palabra y sabe, conoce de la palabra. Digo, voy a volver, a mí me gusta esa iglesia. Ya. Mire el concepto, ¿verdad? Pero a veces hay personas que están aquí que ya, se convierten en piedra de tropiezo, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a Coré, a Datán y a Abiram, ¿verdad? Ya. Ellos no reconocieron la autoridad de Moisés y de Aarón, y eso es peligroso. Cuando usted no reconoce la autoridad de alguien que está por encima, que Dios lo ha establecido, porque aquí no se nombra pastor de culto, ni anciano, ni pastor interino porque se inventó, no. Es Dios quien habla, es Dios quien guía, es Dios quien dirige, es Dios quien escoge, es Dios quien selecciona. Ya. Porque así debe ser. No es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con estos 3 hombres, ¿verdad? No reconocieron la autoridad de Moisés, le dijeron, Moisés, o sea que Dios nada más te habla a ti. Dios nada más lo que nos va a decir, nos lo va a decir por boca tuya. Aquí más nadie escucha la voz de Dios, sino solamente tú y tu hermano, ¿verdad?
Y mire cómo terminaron esos 3 hombres. Dios tuvo que abrir la tierra y la tierra tragárselo. Mire lo delicado, lo peligroso, ¿verdad? Cuando una persona anda en desobediencia dentro de la casa del Señor. Cuando alguien dice, no, yo nada más aquí escucho la voz del apóstol y los demás me saben. Yo no me sujeto aquí a más nadie. Pero Dios ha venido a decirte que estás equivocado, que te vas a estrellar, ¿verdad? Que vas en el camino errado, que estás caminando sobre algo peligroso, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y cada consecuencia tiene un juicio de parte de Dios, ¿verdad? Ellos no aceptaron la autoridad de Moisés y de Aarón, ¿verdad? Y hubo un resultado que fue el juicio de Dios sobre ellos y a su nombre, ¿verdad? Y hoy dentro de las congregaciones también se levanta un espíritu de rebeldía, de desobediencia, ¿verdad? Muchas personas no se quieren sujetar a su cabeza. Muchas personas no se quieren obedecer a quien está por encima de ellos, ¿verdad? Quieren hacer lo que les da la gana. Quieren ir de aquí para allá haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Y es lo que Dios no ha establecido. Y a su nombre. Ya. Entonces el corazón se llena de orgullo, ¿verdad? Se esponjan como los pavos reales, ¿verdad? Se creen más que los otros. Se creen que están en un nivel superior que los demás. No. Todos delante de Dios somos iguales. Todos delante de Dios somos los mismos. Entre Dios más te dé, más humilde, más sencillo tienes que ser. Porque Dios te va a demandar, ¿verdad? Porque Dios a los altivos los mira desde lejos, pero a los humildes Dios los acerca, Dios los bendice, ¿verdad? Dios los guarda, Dios los respalda y a su nombre, ¿verdad? Porque dentro de las iglesias hay autoridades delegadas y hay que sujetarse a esas autoridades delegadas. Cuando usted no se sujeta, usted está causando una división. Cuando un diácono no se sujeta a su pastor de culto, ¿usted no cree que los demás no se dan cuenta? Sí se dan cuenta. Y eso causa división. Y eso va a crear un conflicto, un problema, ¿verdad? Cuando uno del grupo de alabanza no se sujeta a la cabeza, al coordinador del grupo de alabanza, eso va a traer división. Eso va a crear un conflicto. Y le van a dar lugar ¿a quién? Al diablo, al enemigo, ¿verdad? Porque Satanás no gusta de la unidad. Satanás gusta del desorden, ¿verdad? De la división, porque Satanás vino a dividir, a matar, a hurtar. Pero Dios vino a darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces a mucha gente se le cierran las puertas de la bendición, es por eso. Porque quieren andar como rueda suelta, ¿verdad? Quieren andar sin tener un techo moral, sin tener alguien que ore por ellos, alguien que los vigile, alguien que le diga, mira, no es por aquí, es por acá. ¿Usted me está entendiendo o yo estoy hablando en chino? Ya. Pero vuelvo y repito, eso aquí no pasa, ¿verdad, Pastor Johnny? Eso pasa en otro lado por allá, ¿verdad? A alguien Dios le está hablando, de pronto está aquí o está escuchando por las redes, ¿verdad? Y a su nombre, ¿verdad? Hebreos 13:17, ¿qué dice? Hebreos 13:17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A quiénes tenemos que obedecer? A nuestros pastores. Y la Biblia está en plural, no dice al pastor, dice a los pastores. Y la Biblia está diciendo algo importante, ¿verdad?
Que tenemos que hacerlo ¿cómo? Con alegría. Y no quejándose. Cero quejadera. Cuando usted le pidan algo que haga para el reino de los cielos, hágalo con gozo. Tome eso que le están dando. Si a usted le entregan un cargo, le entregan una función, es porque lo ven apto para hacerlo. Porque usted cumple unas cualidades y llena unos requisitos, no del hombre, sino de Dios. Y la Biblia está diciendo aquí, obedeced. Es un mandato que Dios está dando. No es una opción, si yo quiero o no quiero. Tengo que obedecer a vuestros pastores y no solamente obedecerlos, sino tengo que sujetarme y sujetáis a ellos, ¿verdad? Y ahí dice por qué. ¿Qué es lo que hacen esos pastores por esa oveja? ¿Qué es lo que hacen esos pastores por esa alma? O sea, nos conviene obedecer, nos conviene sujetarnos, porque ahí hay bendición, porque ahí hay cielos abiertos, porque ahí Dios prospera, porque ahí Dios ensancha, porque ahí Dios revela, porque ahí Dios muestra, porque ahí Dios abre los cielos, ¿verdad? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto para nosotros es que provechoso, o sea que a usted le conviene. Dios está dando un consejo, Dios está diciendo, ¿saben algo? A ustedes les conviene obedecer, a ustedes les conviene sujetarse. O sea, no es conveniente ser desobediente, no es conveniente no sujetarnos, ¿verdad? Y a su nombre, ¿verdad? Porque cuando usted se sujeta, escúcheme bien, sobre su vida va a haber una protección. Cuando usted es obediente sobre su vida va a haber un respaldo y va a haber un crecimiento. ¿O usted cree que el desobediente crece? No. ¿Usted cree aquel que es rebelde crece? No. ¿Quién va a trabajar con una persona rebelde? Nadie. Dios nada más. Porque Dios sí sabe cómo apretar. Porque Dios sí sabe cómo tratar, ¿verdad? O habrá alguien aquí que le gusta trabajar con un rebelde. Y usted le dice, amado, colabóreme aquí, vaya y visite a un enfermo. No, yo no voy para ningún lado, mande a otro. ¿Sí? Entonces empiezan las opiniones, ¿verdad? Aquí hay que obedecer lo que Dios dice y punto. Aquí uno puede decirle a Dios y para qué y por qué. Es que a mí me parece es que no lo hagan así, sino háganlo asado, ¿verdad? No, que la iglesia no la pinten de blanco, píntenla de azul. Yo creo que le estoy hablando a gente que es obediente. Usted sabrá, ¿verdad? Usted sabrá si usted es obediente o no es obediente, ¿verdad? La Biblia habla de un hombre como Josué, ¿verdad? Un hombre que fue sujeto y fiel a Moisés. Y la Biblia dice, cuando habla de Josué, siervo de Moisés. Pero más adelante, cuando Moisés muere, la Biblia dice que Josué era siervo de Dios. Y la palabra siervo es aquel que sirve, ¿verdad? Que sirve sin quejarse, que sirve sin murmurar, que sirve con fidelidad, que está ahí en las buenas y en las malas, ¿verdad? Que siempre está ahí para apoyar la obra del
Señor, es aquel que nunca se ve en rebelión, ¿verdad? Es aquel que dice, yo solamente tengo que obedecer a Dios y a las autoridades que Dios ha establecido. Y por eso fue que Dios lo exaltó. Por eso fue que Dios lo colocó como sucesor de un gran hombre como Moisés, ¿verdad? Por eso fue el que continuó llevando el pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Dios lo vio apto. Dios vio que él podía ser el sucesor. ¿Por qué? Porque mostró que siempre estuvo al lado de Moisés, que nunca se separó de la presencia de Moisés, que se sujetó a Moisés, que obedeció a Moisés. Pero hay personas que quieren ser exaltadas. Hay personas que quieren que Dios las pase a otro nivel, pero son rebeldes. Hay personas que quieren que Dios las lleve a predicar por todas las naciones, ¿verdad? Pero no se sujetan a nadie. Son desobedientes. Quieren la gloria de Dios. Quieren la unción, pero no quieren someterse a las autoridades que Dios ha establecido dentro de una congregación. Y no solamente dentro de una iglesia, usted va a una empresa, a un negocio, y el trabajador tiene que sujetarse a unas normas, a unas leyes. Y si no lo hace, le pasan la carta de despido. ¿O no, Pastor Movilla? Pero hay personas que se sujetan allá, pero en la casa de Dios no se quieren sujetar. Quieren hacer y deshacer lo que a ellos les da la gana. Y Dios no se los va a permitir. Ya. Entonces ahí empieza la murmuración, el señalamiento, porque a este sí y a mí no. Porque siempre los mismos con las mismas y porque a mí no. Es porque no hay obediencia, es porque no hay sujeción. Es porque lo que Dios está viendo es una rebeldía, lo que Dios está viendo es una murmuración, ¿verdad? Y el principio de autoridad, ¿verdad? Es importante para el reino de los cielos. Por allá en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, ¿verdad? La Biblia habla sobre un centurión, ¿verdad? El centurión entendió, ¿verdad?, lo que era la autoridad porque él estaba bajo autoridad. Ya. Por eso Jesucristo dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Ni en Israel he hallado tanta fe. Y usted hoy tiene que entender, ¿verdad?, que en el reino de los cielos hay un principio y ese principio se llama autoridad y sujeción, ¿verdad? Y sujeción. Hay personas que dicen, no, es que si el pastor no me atiende en consejería, yo no acepto que nadie me dé una consejería. Yo quiero que vayan ahora a mi casa, pero que vaya el pastor principal, sino que no vaya nadie. ¿Usted no ha escuchado eso? Ya. Se ponen rebeldes. Y así hay bastante. No afuera, dentro de la congregación. Dentro de las congregaciones. Y a su nombre. Y a su gloria. ¿Y quién es el que vive? Cristo, ¿verdad? Cristo es el que vive. Y está vivo, no está muerto. Entonces, tenemos que entender, amados, que cuando usted hizo la oración de fe y cuando usted le entregó la vida a Jesucristo, aquí lo que usted estudió, lo que usted se preparó, el diploma que usted tiene, ¿verdad?, como abogado, como doctor, como médico, ¿ya?, es importante, sí, cuando usted lo pone al servicio de la obra del Señor.
Pero Dios no va a mirar eso. Dios va a mirar es su corazón. Dios va a mirar es cómo está su corazón. Si tiene un corazón agradecido o tiene un corazón agrandado. Sí, soy abogado. Necesitan algo de esa, a la orden me pongo. Soy médico a la orden, soy ingeniero, soy arquitecto. ¿Verdad? Se hace empanadas, gloria a Dios, ¿verdad? Pongo al servicio de la obra de Dios lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Pero Dios no te va a mirar eso. Dios te va a mirar es lo que hay en tu corazón. Si hay altivez, si hay arrogancia, ¿verdad? Porque a veces caemos en esos pequeños detalles. A veces pensamos que porque entre más cerca estamos del pastor, somos más que el resto de la congregación, y no es así. Nunca debemos perder la humildad. Nunca debemos perder la humildad. Nunca. A veces tenemos que menguar para que el que venga atrás crezca. A veces tenemos que echarnos a un lado para que el que venga atrás también sea instruido y se ha enseñado y se ha preparado como un día te instruyeron y te prepararon y te capacitaron a ti. Ya. ¿Usted me está entendiendo o no me está entendiendo? Sí me está entendiendo, ¿verdad? Ya. Pero hoy Dios quiere que aprendamos este principio y que nunca se nos olvide en nuestra vida. Dios ama a esa persona que se sujeta. Dios ama a esa persona que es obediente. Dios ama a esa persona que le dan, por decirlo así, una orden, ¿verdad? Y no quiere desobedecer esa orden. Ni empieza a buscar la explicación, el por qué no. Cuando uno conoce el principio de autoridad y sujeción, uno va y hace lo que le fue encomendado. O si no, Jesucristo le hubiera dicho al Padre, no, yo para allá no voy, me van a tirar unos clavos por las manos y por los pies, y me van a poner una corona y me van a azotar y me van a sacar la carne de la espalda. No, no, búscate a otro, yo para allá no voy. Pero Jesús se sujetó al Padre, porque Él dijo, yo no vengo a hacer las obras en mi nombre, sino las que mi Padre me mandó a hacer. Él vino a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, ¿verdad? Y lo hizo a cabalidad. Tanto es que en una cruz ya al final dijo, consumado es, cumplí, para lo cual mi Padre me encomendó venir a esta tierra, caminar en este mundo. Consumado es, cumplí, acabé mi tarea, terminé mi carrera, saqué 10 en calificación, ¿verdad? ¿Qué tal si Dios nos calificara a todos nosotros? ¿Qué calificación te pondría Dios cada vez que tú haces un gesto, cada vez que tú arrugas la cara, cada vez que tú levantas las cejas, cada vez que tú volteas la cara? De pronto el hombre no te está viendo, pero Dios te está viendo, ¿verdad? No, amado, para que vaya y predique allá en Aracataca. No, yo para allá no voy, pastor. Eso hace un calor allá en esa iglesia. No, eso está a 2 horas de camino, eso está muy lejos. Mande a otro. ¿Será que a Dios le agrada esa respuesta tuya? No, ¿verdad? No. Le estás diciendo a Dios que tú eres desobediente. Le estás diciendo al Señor que tú eres rebelde, que en ti lo que hay es rebeldía, y a su nombre y a su gloria, ¿verdad? Y hoy es noche para que usted mismo se pregunte usted, porque surgen varios interrogantes, ¿verdad? ¿Será que usted alguna vez ha desobedecido a su líder que Dios ha colocado? ¿Será que algún día en un servicio usted ha sido desobediente, ¿verdad? No me responda a mí.
Respóndese usted mismo a su corazón, ¿verdad? ¿Será que usted se ha rebelado contra algún líder establecido por Dios en la congregación, verdad? Lo que yo noto después que conviene nuevamente a esta iglesia, he notado es que yo he visto tanto hermanos como líderes de esta iglesia que no se sujetan, porque yo vengo los miércoles, entonces los sábados, y puede que algunos trabajen, pero el hecho de que trabajen deben asomar su carita por aquí en el miércoles. Y no lo hacen, porque yo los conozco a muchos. No saben cómo hacen el esfuerzo, el sacrificio de Dios está hablando. para venir un miércoles, porque si no, pues los sábados vengan, aunque sea un miércoles al mes, una vez al mes o 2 veces. Entonces yo digo eso con toda la transparencia. Entre cielo y tierra no hay nada oculto, amada. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no. Una persona, un líder, una persona con un cargo que tiene aquí, no se sujeta porque está bien que esté de viaje, parece que no sentado, o que esté enfermo. Bueno, yo me mejoré un poquito, mi otra persona no viene, pero ya yo estoy con la voz más clara. Y dije, no, yo voy, ya lo sabes. Amén. Dios es el que quita y pone reyes. Entonces, aquí estoy. Por eso que la Biblia dice que los últimos serán primeros, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hace la iglesia cuando no se sujeta? ¿Qué pasa? ¿Es Dios o qué? Dios es el que quita, Dios quita y pone. Dios pone líderes y quita líderes. Dios pone pastores y quita pastores. Dios quita cargo y da cargo, ¿verdad? Entonces pasa lo que dice usted, que nombran a los mismos porque se quejan, porque nombran a los mismos que prediquen, que hagan esto, pero es porque no les pasa. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, es algo que puede suceder no solamente en una congregación, en una empresa, aún en la familia, ¿verdad? Hay hijos que no les gusta sujetarse a sus padres, que no les gusta obedecer, y es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Entonces, cuando viene el problema, que el padre tiene que salir corriendo a solucionarlo, ¿por qué? Porque no hizo caso. Cuando el padre le da un consejo, le está evitando es un problema, pero ellos como están en su furor, ¿verdad? Están en su juventud, creen que se la saben todas. Entonces ya uno recorrió el camino que ellos están empezando a recorrer, ya uno fue y vino. Y uno les está evitando un problema. Pero a veces es necesario que se estrellen y que se golpeen y que caigan y se levanten, ¿verdad? No. A veces uno dice, no andes con esta amistad porque esta amistad te va a dañar. Ya vienes tú con la cantaleta, ¿verdad? Ya vienes tú con el mismo cuento, la misma historia de siempre, ¿verdad? Y después vienen los problemas, ¿verdad? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Todo me es lícito, pero todo no me conviene, ¿verdad? Aún en nuestras casas pasa. Aún en nuestras relaciones matrimoniales pasa, ¿verdad? Esposas que no se sujetan a su marido. Y es bíblico porque la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando se invierte el orden de Dios en una familia, viene el caos, el problema, la crisis, la situación difícil, porque todo quedó escrito en la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando usted es un siervo de Dios obediente, fiel, leal, ¿verdad? Esa palabra que está en Mateo 25, 21 se va a cumplir sobre su vida, ¿verdad? Dios le va a decir bien, buen siervo y fiel. Ya. Porque como has sido fiel en lo poco, en lo mucho, te pondré, ¿verdad? A veces muchos quieren ser fieles en la abundancia, ¿verdad? Pero la fidelidad se prueba cuando estás con los bolsillos pelados, ¿verdad? Ya.
La fidelidad se prueba cuando dice, no tengo para el bus, pero yo de una u otra manera veo cómo hago el culto, porque yo mi servicio no lo voy a dejar tirado, ¿verdad? Me esmero, me esfuerzo para ser obediente, para ser fiel. Ya. Y de pronto hoy estás aquí, pero por tu fidelidad y por tu obediencia, mañana Dios te va a poner alto, bien alto, y todo el mundo va a decir, uy, mira, no lo colocó Dios, ¿verdad? Pero no hablan del proceso que él tuvo que pasar, del proceso que tuvo que vivir, de cuántas caminadas no le tocó pegarse, ¿verdad? A pie. Ya. Yo conozco gente que de aquí se iba a pie para su casa, callado, en silencio, sin decirle nada a nadie. Estaban viviendo su proceso con Dios, querían atravesar ese desierto con Dios, ¿verdad? Y hoy Dios los ha exaltado, porque fueron fieles en lo poco, en lo poco. Entonces, ¿Dios qué está buscando? Dios está buscando líderes humildes, Dios está buscando líderes obedientes, Dios está buscando líderes sujetos, ¿verdad? Que entiendan que el reino de Dios se edifica en orden y en obediencia. La casa de Dios debe levantarse con esos dos principios, orden y obediencia, porque donde hay desorden, Satanás entra y hace y deshace. La iglesia del Señor debe levantarse sobre esos dos principios. Orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios hizo todo en 7 días, pero bajo un orden. Colocó cada cosa en su sitio, en su lugar. Porque Dios vio que la tierra estaba como desordenada y vacía, y Dios empezó a darle orden, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios en la vida de una persona. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con nuestras vidas desordenadas, llegamos con nuestras vidas vacías, y Dios empieza a ordenar nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida, y Dios empieza a llenarnos de Él. Dios empieza a vaciarnos de nosotros y a llenarnos de Él. Y cuando uno entiende eso, uno entiende más adelante que Dios es un Dios de orden. Donde hay desorden, Dios no está. Donde no hay unidad, Dios no puede estar. Así que aquí no se trata de que yo me crea más que todo el mundo. Delante de Dios todos somos iguales. Aquí no es el cargo ni el rango que Dios por su infinita misericordia nos ha dado. No, no, no. Aquí es qué servicio le estoy prestando a Dios. ¿Cómo le estoy prestando ese servicio a Dios? ¿Me estoy sujetando a ese líder que Dios ha puesto, que de pronto ese líder no tiene tantos estudios ni tanto diploma como tienes tú? Porque a veces caemos en el error, y suena feo, pero sucede dentro de las congregaciones. A veces creemos que porque esa persona no está preparada con un título, no puede ser usado por Dios. O porque no es elocuente para hablar. O porque no tiene un lenguaje expresivo. Que porque no se expresa bien. Dios usa a cada cual como Él quiere. Y Dios a veces sorprende. Y Dios a veces es especialista en callar y tapar bocas. Ya. Porque a veces decimos, yo no creo, porque él nada más llegó hasta 5º de primaria, ¿verdad? Claro. Pero cuando usted lo escucha hablar, usted siente el respaldo de Dios. Usted siente la presencia de Dios, ¿verdad? Porque somos rapiditos para juzgar y para señalar, ¿verdad? Y cuando usted juzga y cuando usted señala, usted es desobediente. Usted no se está sujetando a Dios. Ya. Entonces vamos a reflexionar en esta noche, ¿verdad? Vamos a reflexionar, tenemos que reflexionar. Sí, mi carnet puede decir copastor, su carnet puede decir pastor, su carnet puede decir ministro de alabanza, su carnet puede decir ángel, arcángel, lo que usted quiera. Pero usted no va a servir con ese carnet.
Usted va a hacer bien con su corazón delante del Señor. El carnet no lo va a llevar al cielo. Usted tiene que ponerse en la posición y en el lugar donde Dios quiere que usted sirva, ¿verdad? Porque a veces pasa eso. A veces decimos, no, pero es que mi carnet dice que yo soy coapóstol, ¿verdad? Es correcto. Que no nos pase como cuando fueron a echar fuera esos demonios que dijeron, no, yo a Pablo lo conozco, ¿verdad? Y a Jesús también, pero ustedes ¿quiénes son? A veces queremos ser reconocidos por el hombre, pero Dios no nos conoce, ¿verdad? A veces queremos los aplausos del hombre, ¿verdad? Queremos los abrazos del hombre, queremos las felicitaciones del hombre, ¿verdad? Pero preocúpate que tu nombre sea conocido en el cielo, ¿verdad? Preocúpate porque el día que tú partas de esta tierra, entres allá al reino de los cielos, ¿verdad? No sembremos aquí, sembremos allá, para allá arriba. Aquí no vale lo que tu carnet diga, ni las carreteras que tú tengas, ni los estudios que tú tengas, ¿no? Sujétate, sé obediente, no importa que el que te esté dando la orden, tú creas que no tiene la autoridad para hacerlo. Ya. Pero Dios no te está preguntando, Dios lo que está diciendo es, yo lo establecí a él ahí, como pastor de culto, tienes que sujetarte a él. Yo lo establecí a él como el ministro de alabanza principal, tienes que sujetarte a él. Yo lo establecí a él como tu pastor distrital y zonal. Tienes que sujetarte a él. Ya. Pero a veces no nos gusta, no queremos. Y esa área tenemos que entregársela al Señor. Porque por ese detalle nos podemos quedar aquí. Entonces hasta aquí me ayudó el Señor, ¿verdad? Dios no te está preguntando si quieres o no quieres, ¿verdad? No. Está diciendo, hazlo y punto y ya. Hazlo y punto, ¿verdad? Colóquese sobre sus pies, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fuerza, ¿verdad? Porque a veces hay pequeños detalles en nosotros, ¿verdad?, que afean nuestro ministerio, que afean, ¿verdad?, nuestro servicio al Señor.